Esta empresa no se hace responsable por los comentarios, conceptos y opiniones emitidos por sus conductores, productores e invitados. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy se celebró el cumpleaños de Fidel Castro en La Habana y para allá fue, por supuesto, Nicolás Maduro y también el presidente de Bolivia, Evo Morales. Ahí tienen ustedes la imagen de los tres chiflados celebrando el cumpleaños, mientras ambos países, tanto Bolivia como Venezuela, se caen a pedazos. Atrás ven ustedes a la primera combatiente, a Cilia Flores, y ven ustedes la alegría que hay en medio de esa celebración, porque mañana además reabre la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Mucho malestar con este tema de esta reapertura sin la presencia y sin tomar en cuenta a la disidencia política en Cuba. Bueno, en Venezuela se reabre un capítulo más de estos montajes judiciales que lo que buscan definitivamente es criminalizar a la oposición, porque una cosa es que se acuse a quienes le hacen mella al gobierno de delitos de opinión, es decir, de decir lo que no se debe, de opinar lo que no se puede, y otra cosa es acusar a la dirigencia opositora de crímenes comunes, que es lo que está en el librito del G2 cubano para Venezuela. Por eso es que las persecuciones siempre y las encarcelaciones siempre se justifican a nivel internacional como que son crímenes terribles que han cometido supuestamente las personas que han sido detenidas, y por eso no se pueden poner en libertad porque no son presos políticos. Ese ha sido siempre el argumento, y para eso se ha hecho uso, como lo hemos venido nosotros denunciando durante tantos años, del Poder Judicial. Bueno, ayer salió en libertad, por ejemplo, el general Raúl Isaías Baduel, y también salió en libertad un dirigente estudiantil que estaba preso, y vienen en camino más liberaciones. Ya sabemos que Daniel Ceballos está en su casa, viene la liberación de Leopoldo López, como yo tengo ya días diciéndolo, y viene la liberación de otros dirigentes estudiantiles. Pero mientras liberan a unos y mandan para su casa en silencio a otros, pues están montando las ollas más grandes, con los crímenes más feos, para imputar a dirigentes de oposición y desactivarlos, sacarlos del juego. ¿Cuál es el nuevo caso? El nuevo caso es el de una joven que fue encontrada dentro de un carro descuartizada. La joven había denunciado a una persona en particular porque la había estafado. Esta persona se llama Carlos Trejo. Ella había anunciado en su cuenta de Twitter que le había vendido unos dólares a Carlos Trejo, y Carlos Trejo no se los había pagado. Pero ¿quién es Carlos Trejo? Carlos Trejo, bueno, se presume que después, porque ella hizo la denuncia en su cuenta de Twitter un día, y a los 3 días apareció descuartizada en un vehículo. Bueno, uno de los crímenes que ha impactado más, si se puede decir que impacta ya algo en Venezuela, porque los crímenes cada vez son más horrorosos y cada vez causan más espanto. Bueno, esta joven que apareció muerta, recomiendo por cierto un trabajo en la página web Runrunes, porque está muy completo. Aquí tengo yo la impresión, la copia impresa de ese trabajo, que se titula "Hay dos patriotas cooperantes entre la mujer descuartizada y Araminta González". ¿Quién es Araminta González? Hace 2 meses aproximadamente en este programa hicimos un trabajo especial sobre Araminta González, que es una especialista, una técnico superior en procesos químicos, que está presa hace un año sin acusación alguna, no se le ha abierto proceso. Está presa en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, en el INOF en Venezuela. Por cierto, que hoy recibimos una solicitud para difundir que las presas del INOF en Venezuela, las mujeres que están en la cárcel, en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, en los teques, están pasando hambre porque la escasez también llega a las cárceles. No les permiten acceso de la comida que le envían sus familiares, pero además están pasando hambre en la cárcel de mujeres. En esa cárcel de mujeres está Araminta González, que es esta joven que aparece vinculada a este caso. ¿Por qué aparece vinculada? Esto es un poco complicado de entender, pero en la resolución del caso, en la que se detiene tanto a Carlos Trejo como a su cómplice,
cuyo apellido es Pérez Venta. Carlos Eduardo Trejo y José Rafael Pérez Venta son los dos, ahí tienen ustedes, los dos criminales que planificaron y ejecutaron el crimen de esta joven que apareció descuartizada. Bueno, en esta investigación aparecen ellos y ya están detenidos. Hoy el ministro del Interior y Justicia da una rueda de prensa donde vincula el caso y lo relaciona con la dirigencia de la oposición en Venezuela. Vamos a ver una parte de un segmento de esta rueda de prensa y vamos a continuar contándoles a ustedes qué es lo que realmente hay detrás de todo esto. Vamos a ver. El trabajo impecable de nuestros 6 CPC, podemos decir hoy, que han sido capturados el autor intelectual y los 2 autores materiales de este horrendo crimen. ¿En qué estatus estamos hoy? Luego de estar resuelto policialmente este evento atroz, hemos encontrado vinculaciones que son preocupantes a nosotros como órganos de seguridad. Bueno, aparecieron, además ahí publicaron fotos, difundieron fotos de estos dos criminales en la concentración en la que Leopoldo López se entregó, en esa marcha, etcétera, etcétera. Están tratando de relacionar el crimen con la dirigencia de la oposición. Bueno, estos dos criminales tenían tiempo tratando de infiltrarse o infiltrándose en la oposición. Ahí los tienen ustedes en cámara, sobre todo al angelito vestido de anaranjado con la ropa, el color de Voluntad Popular, que es el partido de Leopoldo López, y el otro que aparece ahí estuvo en Primero Justicia, los dos partidos más grandes de oposición. Bueno, el tema es que hay pruebas. Yo, por ejemplo, tengo una de ellas, porque yo tengo una denuncia de hace casi un año de una persona cuyo nombre no voy a revelar, que me contó de sus sospechas acerca de Carlos Trejo, de que había sido quien lo había entregado a Loren Saleh. Fue una de las sospechas. Pero además, este Carlos Trejo y este otro joven que aparece en estas fotografías y que están detenidos ya por este crimen tan horrendo, estuvieron en la casa de Araminta González, donde ella los alojó, les permitió quedarse, había cuenta de que se suponía que eran dirigentes estudiantiles de oposición, que estaban en la resistencia, etcétera, etcétera. Les permitió quedarse en su casa en Guarenas. Los dos abandonaron la casa de Araminta González y se llevaron sus computadoras, se las robaron. Y Araminta González hizo la denuncia. 2 días después de que Araminta González hizo la denuncia en las redes sociales, de que estos dos, con nombre y apellido, que estos dos jóvenes criminales habían llevado sus herramientas de trabajo, pues 2 días después es detenida esta joven porque 2 patriotas cooperantes, y así fue anunciado el desenlace del caso de Araminta González, la habían denunciado por estar preparando supuestamente explosivos para desestabilizar el gobierno. Desde ese día, y gracias a estos 2 criminales, Araminta González está presa en la cárcel de mujeres de los Teques y no se le ha hecho ni siquiera juicio. Y está bajo unas condiciones que hemos denunciado en este programa y que en otros medios de comunicación y en las redes sociales se ha denunciado. Bueno, ahora, 1 año después de que ya se sabe con pruebas que estos 2 malandros, estos 2 criminales estaban infiltrados en la oposición, ahora pretende el gobierno, que además el gobierno los ha utilizado para eso. El gobierno los ha enviado a infiltrarse en la oposición. El gobierno les ha dado el calificativo, sobre todo Diosdado Cabello, de patriotas cooperantes. Ahora pretenden relacionar a estos 2 malandros con la dirigencia de oposición en Venezuela. Tenemos vía Skype a un dirigente de Voluntad Popular, a Lorenz Castro. Lorenz Castro conoce este tema en específico, lo conoce muy bien porque conoce a los 2 personajes, pero además Lorenz Castro hace 3 meses estuvo personalmente en este programa y había denunciado que esta estrategia venía una estrategia para cometer crímenes, para que el gobierno cometiera crímenes terribles como de esta pobre muchacha que fue descuartizada, para acusar a la oposición de eso. Ya lo tenemos vía Skype, vamos a dar que él desarrolle esto, porque él considera, Lorenz Castro, que esto es parte de esa estrategia del gobierno, en combinación por supuesto con el G2 cubano. Y además, Lorenz Castro conocía a estos individuos y nos puede
relatar y nos puede dar testimonio de que ya era obvio dentro de la dirigencia de oposición, dentro de los partidos de oposición, que estos tipos eran patriotas cooperantes y eran dos infiltrados. Buenas noches, Lorenz, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Un saludo a todos los que nos están viendo. Sí, bueno, unos meses yo venía denunciando que el gobierno iba a comenzar con una estrategia comunicacional y de hecho para tratar de que la población empezara a temerle a la oposición, o sea, vincularlo con crímenes terribles, con cosas que la gente pudiera señalar como grotescas, este tipo de asesinatos, vinculaciones con actos de corrupción muy grandes, o sea, todo lo que la gente pudiera rechazar y lo cual está asqueada. Y es importante decir que lo dijimos hace 3 meses porque para nosotros es bien importante que vayamos llevando el seguimiento de lo que en la oposición vamos haciendo y que la comunidad internacional sepa que nosotros sabemos hacia dónde el gobierno está apuntando y que nosotros estamos convencidos de que lo están haciendo porque están derrotados no solamente electoralmente sino políticamente, y lo que estamos sufriendo los venezolanos es bastante duro. Estos muchachos que digamos se inmiscuían dentro de las organizaciones juveniles y estudiantiles, que es donde el gobierno logra infiltrar muchísimo más fácil a la oposición. Sabemos que dentro de los campamentos habían infiltrados, sabemos que dentro de las manifestaciones... Este joven, discúlpame que te interrumpa, Lorenz, este joven, por cierto, Carlos Trejo, estuvo detenido en esto de los campamentos y fue el único que pusieron en libertad inmediatamente, que ese es otro de los indicios que ya alertaron que era un infiltrado, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas por las cuales yo fui dirigente estudiantil de la ULE y estuve más o menos vinculado a las manifestaciones tradicionales de los estudiantes. Una de las cosas que uno sabe es cuando una persona la detienen y la sueltan y la vuelven a detener y la sueltan, o cuando una persona siempre está promoviendo que haya manifestaciones, disturbios, como que el más valiente del grupo, y la gente como que empieza a mirarlo con admiración, pero la experiencia nos dice que estos que son temerarios, pues evidentemente hay una razón por la cual son temerarios porque alguien los apadrina, y evidentemente ya uno empieza a notar su conducta y empieza a ubicarlos, que fue lo que pasó dentro de Voluntad Popular con este individuo llamado José Pérez, que él digamos estaba vinculado a Voluntad, estuvo vinculado y bueno, participaba en las actividades, pero nosotros hace mucho tiempo nos dimos cuenta que él era un infiltrado que siempre estaba ocupando cosas que no tenía por qué ocupar, y bueno, y lamentamos que esto esté pasando porque pudiéramos nosotros pensar que todo esto que está sucediendo y todas estas atrocidades que están sucediendo están siendo planificadas y ejecutadas por el mismo gobierno para causar miedo y temor a la población de ubicarse en la opción de la alternativa democrática para lograr cambiar la realidad del 6 de diciembre, ¿no? Mira, Loren, una de las cosas más lamentables de este caso en particular es que este crimen va a quedar impune, porque lo que viene aquí, y hay que decirlo de una vez, es que van a acordar con estos dos criminales que involucren o señalen a Leopoldo, que señalen a dirigentes de oposición, a Antonio Ledesma, a Enrique Capriles, de haberlos mandado a matar a la muchacha, y hasta ahí llegó a la cárcel de ellos, ya tú vas a ver, porque... bueno, pero... Dime, Loren. Dime. Ajá. Qué bueno que haces mención a eso. Hoy vimos la entrevista de Tania Díaz con Vladimir Alagún. Claro, terrible. Y veíamos el cinismo de Tania a la hora de referirse a esto, ¿no? O sea, era como que, bueno, ellos tienen que responder. Al final de la entrevista, pues, bueno, ¿y por qué nosotros tenemos que responder? Que responda el muchacho que agarraron en el crimen. Lo que evidencia que lo que andan buscando, claro, es tratar de vincular cosas y poner a testificar a estos muchachos que claramente son agentes
de inteligencia del Estado, gente que está pagando el Estado para señalar y culpar a dirigentes, no solamente dirigentes que hoy están presos, como Leopoldo y como varios dirigentes estudiantiles, y quizás como Daniel, que hoy tiene casa por cárcel, que deberían estar libres, sino que también la estrategia es de desmoralizar siempre a la oposición, de salir a perseguir. Quizás entonces saldrán señalando más a Leopoldo o a Carlos Vecchio, que está en el exilio, o al mismo Capriles, o a dirigentes de oposición, candidatos a la Asamblea Nacional, como lo intentaron hacer con William Dávila, que intentaron montar esto y evidentemente no pudieron, porque al final la gente sabe que lo que están montando es totalmente falso, porque digamos, ¿cómo es eso que agarraron a estos muchachos tan rápidamente y aquí matan todos los días a personas y nunca hay culpables? Nunca hay culpables, y eso es un indicio exacto de que sabían dónde estaban ubicados. Pero además, una reflexión que hay que hacer, que estos patriotas cooperantes son gente de este tipo, que son capaces de cometer un crimen como ese, Lorenz, ¿no? Tan terrible que cometieron contra esta muchacha. De ese tipo de gente se trata, y ese es el tipo de gente que usa el gobierno para señalar y sin pruebas a la disidencia y a los dirigentes de oposición de crímenes comunes, ¿no? El caso en particular, Lorenz, yo creo que, bueno, la Tania Díaz fue tan cínica que lo comparó con lo de Robert Serra, cuando se sabe que lo de Robert Serra fue un crimen pasional, fue el novio el que lo mató, y eso ya no hayan cómo taparlo, tanto es así que el caso se cayó, los supuestos testigos que tiene, los supuestos criminales, los supuestos implicados, todo eso está en silencio. Así es, pero lo preocupante de esto, Patricia, y por eso hay que darle mucho seguimiento, sobre todo en los medios, digamos, que están fuera del país. Lo preocupante de esto es que ellos están haciendo todavía prueba y ensayo. Ellos están ensayando a ver cómo conectan comunicacionalmente con estas atrocidades. Nuestro temor es que más cerca de las elecciones puedan avanzar en algo que pueda ser mucho peor, o que puedan justificar algunas detenciones digamos, selectivas, pero de bastantes candidatos, porque lo que les preocupa, no quiero meter el tema electoral en este momento, digamos, con un tema tan serio, sí, pero realmente lo que les preocupa es cómo cambian la matriz de opinión y cómo hacen que la oposición parezca tan fea que la gente no vote por nosotros, porque el tema de la elección, y todos los estudios lo dicen, es que va a haber una participación de 80% y que hay una intención de voto de más del 60% a favor de la oposición. Entonces esto evidentemente lo que les está dando pie es que su proyecto político y todas las aberraciones que han hecho se les va a caer, porque estamos avanzando en vientos de transformación y cambio, y ellos son capaces de montar cualquier olla. Entonces alertamos a toda la comunidad internacional y a todos los medios del mundo a que estén pendientes de esta nueva estrategia que intenta vincular comunicacionalmente y legalmente a dirigentes de oposición y a partidos de oposición con crímenes y criminales de alta peligrosidad, para que no haya justificación de defensa. Muchísimas gracias, Lorenz, por habernos atendido el día de hoy con este caso. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Patricia. Saludos a todos. Gracias. Vamos a hacerle seguimiento, por supuesto, a esto, a ver qué es lo que van a declarar estos criminales, estos patriotas cooperantes. Vamos a ver un corte, de regreso nos vamos para Ecuador. Protestas duras allá. Vamos a estar conversando con el dirigente de oposición, Fernando Valle. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Son en este momento en Miami las 9:22, 8:22 en Ecuador. Desde allá está vía Skype Fernando Balda, dirigente opositor, expreso político del gobierno de Correa, ya contactado con nosotros. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches,
Bueno, Fernando, cuéntanos cómo han estado las cosas allá, porque todos los medios de comunicación reseñan protestas muy fuertes contra el gobierno de Correa en camino a un paro que se está convocando, ¿no? Un paro general. Bueno, el paro ya convocado, la gente vio a las calles producto de esa gran manifestación popular. Vino desde el sur del país, atravesando todo el Ecuador, una marcha indígena que valientemente llegó hasta la capital de la República. Hoy llegaron ayer a Quito, pero hoy entraron hasta el centro de la ciudad, y a esa marcha se unió otra marcha que venía desde el norte del país, atravesando también todo el país de la frontera norte, y a esta marcha se le sumó la sociedad civil, no solamente de Quito, sino de todo el país. Está llegando gente a la capital y hoy se vio una gran manifestación que llegó hasta el Palacio de Carondelet y en donde hubieron fuertes enfrentamientos, Patricia. O sea, la marcha inicialmente era de los indígenas, ¿no? Porque incluso el presidente Correa en el Twitter la criticó diciendo que era el viejo país, refiriéndose a que los indígenas están molestos y están protestando. Algo que hay que dejar claro, Patricia, es que esta marcha no es la primera manifestación. El Ecuador está en pie de lucha ya hace varios meses. Esta gran marcha ha sido la consecuencia de todos los eventos que se han ido sumando, la consecuencia de los oídos sordos del gobierno, que no quiere escuchar el pedido del pueblo ecuatoriano, que derogue las enmiendas constitucionales de la Constitución, que el mismo Correa hizo, que el mismo Correa dijo iba a durar 300 años, pero ni siquiera esa Constitución le quedó buena. Ha tenido que enmendarla y está proponiendo un paquete de enmiendas totalmente nocivo para el bolsillo de los ecuatorianos, y una de las enmiendas que más rechaza el pueblo ecuatoriano es aquella que pretende, a través de una iniciativa sui generis del gobierno, quitarle la propiedad de los ecuatorianos hasta en un 75%, es el impuesto a las herencias. El ecuatoriano, desde el 7%, el ecuatoriano tendrá que pagar desde el 7 hasta el 75%, dependiendo del monto del valor de la propiedad, entregársela al Estado, para que el Estado siga alimentando la enorme burocracia que sostiene. De hecho, el día de hoy, los únicos que han salido a apoyar al régimen de Rafael Correa han sido la burocracia, los empleados públicos. En cambio, el pueblo, el verdadero pueblo ecuatoriano, está en las calles y está exigiendo la renuncia de Rafael Correa y la renuncia de todo su régimen. Y hemos sido el día de hoy, esto quiero denunciar, Patricia, sí, brutalmente agredidos. Nos han atacado. Yo estaba con mi esposa, con mi grupo de colaboradores, con mis amigos y con el resto del pueblo ecuatoriano. Y la Policía Nacional, resguardando Carondelet, arremetió contra los ciudadanos con bombas lacrimógenas. Hemos tenido que ser evacuados, hubieron varios heridos, asfixiados, gente que le habían roto la cabeza, ensangrentados. Una represión brutal. El pueblo llegó allí pacíficamente, pero claro, se le subieron los humos cuando el dictador, en lugar de dar la cara, en lugar de responder al pueblo de una forma democrática y aceptar una exigencia que se viene pidiendo hace varios meses, tiene oídos sordos y anunció que iba a subirse a una tarima que colocó afuera de Carondelet a bailar con todo el séquito de colaboradores, a bailar y festejando como que en el país este es el momento de festejar. He llegado aquí haciendo un alto a las actividades mías en la calle, Patricia, porque hoy esto se resuelve en la calle. Nosotros ya agotamos todas las instancias constitucionales, ya fuimos a la Corte Constitucional a pedir, a la Asamblea Nacional a pedir se deroguen las enmiendas, ya fuimos a la Corte Constitucional a pedir se dé paso una consulta popular para que sean los 16 millones de ecuatorianos los que decidan sobre si quieren esas enmiendas que incluyen la pretensión de Correa de reelegirse indefinidamente. Queremos que sean los 16 millones de ecuatorianos que digan si queremos reelección indefinida o no, y no los 100 alzamanos legisladores de la Asamblea Nacional, lacayos de la dictadura. Hemos hecho un pare, como te digo, a las actividades en la calle. Hemos venido a un lugar seguro que me han prestado provisionalmente para dar esta entrevista contigo, comparecer ante la comunidad internacional y que el mundo a través de tu programa se entere de lo que está pasando en Ecuador. Me han acompañado aquí algunos amigos que valientemente nos resguardaron en medio de esa agresión y que están aquí acompañándote. Yo te voy a poner para que veas. ¡Fuera Correa! ¡Fuera! ¡Fuera Correa!
aquí hasta esta entrevista, nos han prestado un espacio, pero en la calle son centenas, son miles, Patricia. En este momento... las tienes que haber visto en el Twitter, ya sí, dieron la vuelta al mundo. En este momento que son las 8:30 en Ecuador, ¿cómo está la situación específicamente en la calle? Bueno, te voy a poner un video que acaban de pasar en el noticiero de la noche, lo voy a poner con mi teléfono. Compártelo con nosotros. Un manifestante cae debajo de los policías y está siendo pisoteado, y la gente pues enardecida ya no aguanta más y arremete también contra la policía. Hay agresiones de lado y lado, a eso hay que reconocerlo a esta hora, pero esto acaba de suceder hace 15 minutos, Patricia. Digo una cosa, Fernando, porque claro, yo no puedo evitar comparar este caso con todo lo que ha venido sucediendo en Venezuela durante 15 años, ¿no? Primero dime quién tiene ese poder de convocatoria, si son los hechos o si ha habido una unidad de criterios dentro de la oposición. Tú eres un factor importante en esto para convocar y para organizar a la gente y orientarla en su molestia. Mira, nos hemos venido reuniendo constantemente. Se han creado las asambleas populares, que normalmente las debería convocar la Asamblea de Quito, la debería convocar el alcalde. El alcalde no ha querido intervenir en este tema, está siendo fuertemente criticado por esto. Sin embargo, la ciudadanía, en una acción de hecho, ha creado la Gran Asamblea Popular de Quito. Y desde allí se están guiando las acciones de la sociedad civil de la capital de la República, desde donde se están dirigiendo muchas de las movilizaciones. Queremos advertir también que nuestras marchas siempre son pacíficas. Sin embargo, no estamos libres de que en cualquier momento haya algún infiltrado que quiera hacer quedar mal a nuestras movilizaciones. Sin embargo, el día de hoy la gente ha reaccionado también de forma violenta, porque se dieron dos hechos inesperados, dos hechos que tienen en este momento realmente conmocionada a la opinión pública. Y es que los dos principales líderes indígenas del Ecuador, de esta marcha, que son el prefecto de Zamora, Salvador Quispe, y de quien te tengo una fotografía aquí, ¿no? Ha sido, no sé si tú tienes allá una fotografía, sino para ponerla acá. Creo que no la tenemos aquí en producción, pero si muéstrala. Él es el prefecto de la provincia de Zamora, Salvador Quispe. Es un indiscutible líder indígena que venía encabezando la marcha. Mira cómo lo han dejado, Patricia. Te voy a mostrar las fotos que alguien con un teléfono celular escondido. Discúlpame una cosa, Fernando, ¿el prefecto es electo popularmente o es un cargo burocrático? Sí, el prefecto es electo por elección popular. Okay. El gobernador, en cambio, acá es designado por el presidente, a diferencia que en Venezuela, ¿no? Aquí un prefecto es un líder de la comunidad público que se elige con votación en las urnas. Okay. Mira cómo lo han dejado, mira cómo le han dejado el rostro después de la brutal agresión que ha recibido un ciudadano electo por votación popular, un ciudadano que lo único que hizo fue salir a la marcha, y que todos los ecuatorianos sabemos y estábamos viendo que su actitud era pacífica, que su actitud era democrática. Bueno, con esa agresión agredieron a todas las personas que han votado por él. Vamos a ir a un corte rapidito, Fernando, porque al regreso quiero que me expliques más qué ha pasado con lo del paro, hacia dónde van estas protestas, ¿no? Porque ustedes las están haciendo, esto está organizado, pues, de decirlo de alguna manera, esto no es una cosa que no tiene orientación o no tiene conducción política. Bueno, ¿qué será lo que va a pasar en Ecuador? Porque en Venezuela lo que vimos fue a una policía brutal que fue contra la gente, que agredió, que mató, que asesinó policías y militares, y que logró que la gente se aterrorizara a pesar de la desesperación que hay en Venezuela y de los deseos de salir de ese gobierno. Vamos a un corte y al regreso continuamos hablando con Fernando Bala. Agárrate con Patricia Forero.
Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos vía Skype desde Ecuador. Hasta ahora es allá una hora menos que en Miami, son las 8:36 de la noche, aquí son las 9:36. Estamos con Fernando Valda, dirigente opositor. Fernando, ¿hacia dónde va todo esto en Ecuador? Porque quienes hemos vivido todas estas crisis de protestas, jornadas terribles en Venezuela y que todavía estemos enterrados en la crisis que estamos enterrados, pues nos preocupamos de que esto no llegue a nada. Patricia, creo que tú misma nos has dado la respuesta. De alguna forma, Ecuador va camino a lo que es Venezuela. El día de hoy ha existido una represión brutal. El día de hoy nos han echado gases lacrimógenos. Nosotros estamos haciendo una campaña pacífica. Mira estas fotos. Esto no tiene rostro de ser una campaña de vándalos, de terroristas. Esta es una campaña de ciudadanos, de rostro, de madres, esposas, hijos, hombres que salían de su trabajo a protestar en contra del régimen. Pero ya tenemos hoy 2 líderes presos, como te decía, el prefecto de Zamora, Salvador Quispe, y otro gran líder indígena, Carlos Guartambel. Los 2 están presos. Y te cuento algo, me acaba de decir mis compañeros de trabajo político que mientras estoy dando esta entrevista, un helicóptero de la policía está dando vueltas aquí arriba del edificio y que ha alumbrado precisamente el parqueadero de aquí, es un parqueadero descubierto del edificio donde estoy. Así que, Patricia, no te extrañe que mañana la próxima noticia es que también yo esté preso. Y como te digo, no hemos hecho nada, hemos sido nosotros los agredidos. Este gobierno, esta dictadura no quiere escuchar, no quiere ver, no quiere escuchar lo que pide el pueblo ecuatoriano, que el pueblo ecuatoriano quiere democracia, y el pueblo ecuatoriano quiere que se restablezca en nuestro país el Estado de Derecho, que no existe, que haya independencia de poderes, que no existe, que deje de seguir estando secuestrado el Consejo Nacional Electoral. Exactamente lo mismo que ocurre en Venezuela, Patricia. Fernando, ¿hay algún sector de la oposición que no esté de acuerdo con que esto se resuelva en la calle? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? De hecho, toda la oposición, absolutamente toda la oposición se encuentra en estos momentos en la calle. No he conocido de algún líder de oposición que no haya sacado sus grupos y su gente a las calles hoy a protestar, Patricia. Eso significa que en este momento no se está discutiendo quién va a sustituir a Correa, sino que hay que resolver el problema para después, me imagino, dirimir diferencias entre la propia oposición, ¿no? Bueno, tú has dado a entender el verdadero sueño ecuatoriano. Sin necesidad de decirnos, todos los ecuatorianos sabemos qué es lo que queremos, qué es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano ya no quiere ser más objeto de burla, porque los diálogos que ha propuesto el gobierno simplemente han sido una burla. No es un diálogo, sino quemar tiempo para poder seguir metiéndole más propaganda al pueblo para tratar de sensibilizarlo a favor de sus propósitos. Pero el pueblo se cansó de ese engaño, ya no quiere dialogar, ya no quiere hablar, está en las calles. Lo que tú has visto hoy en las calles es 10 veces más de lo que ocurrió anteriormente en Ecuador con los 3 mandatarios que también fueron derrocados. Ahora hay una masa popular mucho más grande, una masa popular que se siente que está harta, que está cansada de esta situación. Me informan que sigue el helicóptero aquí, Patricia, están tomando fotos, están alumbrando aquí el parque. Si puedes mostrarlo, si nos puedes mostrar algo con la computadora o algo, trata, Fernando, para dejar evidencia de lo que está pasando ahí. Avísenme, por favor, si vuelve a pasar para hacerlo. Sí, vamos a tratar. Tomo una foto, me avisa. Sobre eso del helicóptero te iba a hacer una pregunta. Una característica de estas franquicias, porque esto es una franquicia, lo de el socialismo del siglo XXI, es la presencia del G2 cubano en todo, en las estrategias contra la oposición, en la represión, en el establecimiento de las medidas económicas en el país, etcétera. ¿Está metido el G2 cubano en Ecuador o no? Mira, nosotros hemos sabido de que están viniendo muchos cubanos y venezolanos acá, que son castrochavistas. De hecho, la cantidad de cubanos y de venezolanos que hay en las calles es impresionante, no se ha visto eso jamás y nos llama mucho la atención. Por eso creemos pues que podría haber una fuerza de choque, que el mismo régimen anunció que iba a
a fortalecer su estructura de activismo político para poder enfrentar a la oposición, y eso lo iba a encabezar el canciller de la República, Ricardo Patiño, quien incluso dejó el cargo de canciller para armar los famosos comités de la revolución, como existe en Venezuela, como existe en Cuba. Eso claro, ya está ocurriendo aquí en Ecuador. Nosotros pues lo que creemos es que vamos camino idéntico a lo que es Venezuela. Mira, estamos casi llegando al borde de nuestra capacidad de endeudamiento. En poco tiempo el Ecuador ya no va a poder endeudarse y seguir adquiriendo créditos internacionales, porque ya mismo llegamos al límite que manda la Constitución de la República. De hecho, el gobierno de Correa ha tenido que irle a prestar dinero incluso a Tailandia, un país que es prácticamente en economía el patio trasero bueno, después viene China. Economía mundial. Después viene China. Para ir a prestar dinero a Tailandia es porque nosotros ya hemos sobrepasado esos niveles. No ha podido el gobierno de Correa atraer inversión extranjera, porque es que nadie le quiere meter plata a un gobierno amigo y que vive ejerciendo el castrochavismo. Y ahora, en esta situación, yo creo que mucho menos la comunidad internacional podrá ver con buenos ojos a lo que está ocurriendo en Ecuador. Recordemos que un país debe de tener una democracia fuerte para que sea respetado por la comunidad internacional y para que sea tomado en serio en temas económicos. Sin embargo, el gobierno de Correa se ha encargado de hacer una campaña, de contratar una campaña millonaria sin precedentes a nivel internacional, que ha hecho creer a mucha gente en la comunidad internacional que aquí existe una buena economía, que aquí existe un modelo exitoso, e incluso varios presidentes latinoamericanos le han creído y le han pedido asesoramiento al gobierno de Correa, pero eso no es así. Aquí no hay inversión extranjera, hay mucho desempleo, y ahora pues esa inconformidad se ha demostrado en las calles, no solo de Quito, sino de todo el Ecuador: Guayaquil, Quito, Cuenca, Machala, Los Ríos, Esmeralda, Santo Domingo. De norte a sur y de este a oeste, el Ecuador está hoy levantado. Hay carreteras bloqueadas en todo el país, hay decenas de manifestantes heridos, presos, ya van más de 10 presos hasta que estuve en la marcha reportados, hay policías heridos, hay agresión de parte y parte, y hay muchas zonas de las ciudades que se encuentran en este momento totalmente caotizadas. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Sabes que tenemos el contacto directo para informar de lo que está ocurriendo allá en Ecuador. Te respetamos y te admiramos muchísimo por tu valor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Patricia, y a toda la comunidad internacional que nos ve a través de tu programa, y gracias por esta oportunidad, Patricia, de permitirnos que el mundo se entere de lo que está pasando a través de tu programa, Patricia. Para eso estamos. Muchísimas gracias por tu reporte tan completo. Bueno, ustedes lo escucharon, uno de los líderes más importantes de la oposición en Ecuador. Vamos a ir un corte y al regreso vamos a hablar con el abogado del general Raúl Isaías Baduel. Omar Moratosta nos va a contar cómo ha sido el primer día en libertad del general Raúl Isaías Baduel. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. El programa de ayer yo les había avisado que era grabado y por eso no tuvimos la primicia, porque yo la tuve, de la salida en libertad de Raúl Isaías Baduel. Nos los avisó alguien de Ramo Verde que es amigo. Nos dijo: estoy ayudando a recoger las cosas de mi amigo el general Baduel, nos dijo ese informante, y lamentablemente el programa era grabado, por eso no se lo pudimos avisar. Pero qué alegría, de verdad. Aunque hasta las decisiones a favor siempre son como un atropello a la justicia, en este caso de los presos políticos en Venezuela. Tenemos vía Skype a Omar Moratosta, el abogado que ha sido además un héroe en esta lucha por la libertad del general Raúl Isaías Baduel. Buenas noches, Omar, ¿cómo estás? Hola Patricia, buenas noches, encantado de saludarte a ti y a tu audiencia. Te decía que hoy tienes otro aspecto, tienes otra cara, estás más tranquilo.
Bueno, sí, por supuesto, un poco más tranquilo porque ya el general está con su familia, con su esposa y con sus hijos pequeños que tanto le hacía falta y en momentos tan duros para él, porque imagínate tú, Raúl Emilio detenido, su mamá muy grave de salud. Yo creo que bueno, después de tanto luchar, pues hemos conseguido un triunfo. No es la guerra, pero es una batalla que se ha ganado contra la maldad de esta gente. Y bueno, aunque tardía esa medida, porque eso no es un favor, quiero decirte, eso es una medida alternativa de la ejecución de la pena en libertad que le corresponde por derecho al general Baduel y que consuetudinariamente había sido obviada dolosamente por el Tribunal Militar de Ejecución durante 3 años, largos años, en los que prolongaron de manera absolutamente intolerable la detención del general Baduel, violándole sus derechos humanos una vez más. Omar, bueno, te iba a decir, los hijos pequeños y los grandes también que se han portado con ese papá como bueno, pues, ¿no? Porque tiene un montón de hijos, pero todos han sido, pero súper solidarios con su padre. Omar, ¿cómo ha sido el primer día? Después vamos a hablar un poco de cuáles son las condiciones de esta libertad, que no sé si es completa para el general Baduel. ¿Cómo fue el primer día del general Baduel en libertad? Bueno, te puedo hablar inclusive de la noche, fue muy emocionante. Cuando el general fue recibido por su esposa, por sus hijos al salir de Ramo Verde, y fue muy emocionante, muy gratificante. Yo creo que ese momento es la mejor recompensa, la mejor recompensa para uno, ver el abrazo de su familia, los ojos que le brillaban a todos de la alegría y verlo sonreír a él en otras circunstancias, ¿no? También debo contarte que ocurrió algo bien curioso. Cuando íbamos saliendo de Ramo Verde nos escoltaron hasta las afueras del penal, filmándonos a todos, por supuesto, y cuando estábamos afuera, la gente humilde que vive en esas casas que están aledañas al penal salieron, ¿no? Ellos no sabían qué estaba pasando y cuando vieron al general Baduel, pues todos salieron a su encuentro, lo abrazaron, lo besaron y ocurrió algo muy bonito. ¿Sabes qué le dijeron? General Baduel, sálvenos de esta gente que ha destruido el país, ayúdenos a salir de esto, salve a Venezuela. ¿Tú puedes creer eso? O sea, y eso debe haber quedado documentado. Si estaban grabando, eso quedó documentado. Ellos deben tener esa grabación, ¿no? Bueno, yo supongo. Y los gestos de cariño de la gente con él y que le pidieran, sálvenos de esta gente. Bueno, te podrás imaginar lo que significó un momento como este, ¿no? Bueno, eso se va a convertir en un problema para el general Baduel. Porque explícame cuáles son las condiciones de esta libertad. Fíjate, esta es una libertad condicional que comporta la presentación cada 30 días en el Tribunal de Ejecución, que es en Caracas, y presentación ante la oficina técnica, que es la encargada por parte del Ministerio de Prisiones de vigilar el cumplimiento de todos los requisitos de la libertad condicional como tal. Él está confinado a Maracay, al estado de Aragua, porque es su sitio de residencia y debe permanecer allí, no puede salir de esa jurisdicción sin una orden del tribunal. También debe abstenerse de visitar, tú sabes, de bares, cosas de estas, y supuestamente de no frecuentar a personas de dudosa reputación. Vete a saber qué es eso, pero bueno, en fin, lo más importante fue que le prohibieron taxativamente la comunicación con los medios, claro, periodísticos, pues. Y me imagino que no puede activar en redes sociales ni nada, ¿no? Bueno, no lo queremos intentar, pero asumo que tampoco, porque claro, aunque es muy ambigua la comunicación, lo asumimos de esta manera para evitar, porque tú sabes que cualquier excusa es perfecta para vulnerar esto que se ha logrado, ¿no? Hay quienes dicen que le dieron libertad para hacerle seguimiento a ver con quién se va a reunir, porque hay este temor siempre del gobierno que el general Baduel está frente a una posible rebelión militar. Bueno, el miedo es libre y ellos saben muy bien que el general Baduel es una persona muy querida entre las Fuerzas Armadas y que después de todos estos años que se cayó el velo de mentira que había logrado hasta cierto punto el gobierno, a nosotros nunca nos engañó y a gente, yo creo que a mucha gente en el país tampoco, con respecto a esos cargos falsos que le fueron inventados para justificar su detención ilegal. Yo creo que a estas alturas deben estar preocupados porque ciertamente el general Baduel goza de mucha credibilidad en el país, no solamente en las Fuerzas Armadas, sino en el resto de la sociedad civil venezolana, que poco a poco se ha ido dando cuenta que
realmente lo que ocurrió con él fue una injusticia y que él siempre ha defendido la Constitución y las leyes como lo ha procurado, pues lo ha dicho. Mira, pero te quedan otros pacientes, diría yo, que no son clientes, sino pacientes. Está así mismo, tengo otros está Raúl Emilio. Emilio, al gato, y a Rosmi, a muchas personas que estoy ayudando, y bueno, no voy a descansar hasta que no estén libres y que se consigan con su familia nuevamente, ¿sabes? Eso yo creo que deben procurarlo. Una de las cosas que me dijo el general que quería transmitirle a todas las personas es que él considera que esta es una ventana que se ha abierto para la libertad de todos los presos y perseguidos políticos. Él espera que otras personas reciban la grata noticia de reencontrarse con sus familias muy pronto. Yo siento que va a ser así, no sé por qué, me suena que esto puede ocurrir por lo que estoy viendo que se está suscitando en el país con el resto de los presos políticos. Me encantaría que eso fuese así, que se reúnan muy pronto todos ellos con sus familiares. ¿Por qué? Porque ninguno ha cometido delito, y tú lo sabes, Patricia. No puede ser que aquí se considere un delito el disentir, el pensar distinto, el expresarlo de manera pacífica. Eso no puede ser un delito. Y la sentencia que institucionalizó eso como delito es la sentencia de Raúl Emilio y del gato en Aragua. Tenemos que acabar con ese horror, tenemos que lograr que eso sea anulado y que ellos recuperen su libertad muy pronto. Pero además ahí se ve el miedo del gobierno frente a este tipo de líderes, Omar, porque las inhabilitaciones, la inhabilitación de Raúl Emilio y del gato de Aragua, de Alexander Tirado, es simplemente porque tienen miedo, saben que van a ganar las elecciones de calle, ¿no? Pero por supuesto, imagínate tú que es tan aberrante no solamente el proceso de ellos como penal, sino que encima subrepticiamente el CNE, el día que íbamos a imprimir la planilla para inscribirlos como candidatos del Estado de Aragua, bueno, apareció la coletilla de que ellos estaban inhabilitados para ejercer cargos públicos. ¿Quieren saber algo? Es imposible que ellos en su condición, a pesar de estar condenados en primera instancia, no están inhabilitados, Patricia, porque para que una persona natural que no fue funcionario público jamás, que no tiene ningún problema con la Contraloría, sea inhabilitado para ejercer un cargo de esa naturaleza, es el que medie para ello una condena definitivamente firme. Y nosotros apenas estamos en la apelación de la primera instancia en la Corte de Apelaciones de Maracay. O sea, es absolutamente ilegal lo que hicieron. No puede tolerarse bajo ningún respeto en el derecho. Y eso demuestra que es un ensañamiento y una persecución abusiva y eminentemente política en contra de estos muchachos, a quienes ya todo el mundo daba por ganadores. Bueno, el caso, por ejemplo, de tu otro defendido, Rosmi, que además es un muchacho valiosísimo, Omar, valiente, yo lo conozco, que es militante de los derechos de la población homosexual. ¿Cómo está él de ánimo con todo esto? Un muchacho que jamás en su vida, me imagino, pensó que iba a estar un año preso, ¿no? No, nunca. Y bajo estas condiciones y bajo estas vejaciones y violaciones a sus derechos humanos. Fíjate bien, a mí la gente me pregunta, ¿él está bien? Bueno, nadie que esté detenido siendo inocente y a quien se le haya encarcelado de manera arbitraria puede estar bien. Pero Rosmi es un muchacho súper valiente, tiene unos ideales increíbles, es una persona que me sorprendió desde el primer día que lo conocí allí en el SEBIN por su fortaleza, ¿sabes? Su templanza, una persona muy madura, muy de verdad, una persona súper analítica. Yo me quedé completamente impresionado por su actitud. Él me dijo, doctor, haga lo que tenga que hacer, que yo aquí estoy tranquilo, y los voy a seguir defendiendo. Mira, me causó mucha impresión porque una persona en esas circunstancias, wow, o sea, es muy difícil. Sin embargo, él con mucha templanza, con mucho coraje, me dijo, mire, no se preocupe, haga lo que tenga que hacer para denunciar esta barbaridad que se está cometiendo, no solamente conmigo, porque esa es otra cosa. Él me ha pedido que yo siga luchando no solamente por él, sino por el resto de los presos políticos. De verdad que ese es un muchacho que Venezuela necesita, que no se justifica para nada, al igual que el resto de los estudiantes que hayan abandonado los pupitres de clase para estar en una mazmorra del SEBIN o de una cárcel cualquiera en Venezuela, por el simple hecho de querer un país mejor, Patricia. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que acabar con esa situación. Así es, bueno, pero ellos van a ser quienes van a dirigir el próximo país, Omar, y lo que así será. Y Rosmi es un caso particular, el caso de Raúl Emilio y el caso de Alexander Tirado. Gracias, Omar, gracias. A ti, mi amor, buenas noches y muchas gracias por tu contacto.
Bueno, ustedes lo oyeron y aquí ahí son palabras de muchísima esperanza. Ojalá veamos libertades en los próximos días que las vamos a ver. Me despido hasta mañana, mañana viernes, un programa un poquito más ligerito, pero siempre informativo tendremos mañana. Hasta mañana. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.